Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo vídeo de Global Hoops Oficial. Estamos aquí hoy, un servidor, aquí con Juan Estevez, y vamos a tratar un poquito, vamos a hablar de Los Ángeles Lakers. Nos vamos a poner un poco en dinámica oro y púrpura para hablar de una de las incorporaciones, o de la incorporación, yo diría, más destacada, de más renombre, por lo menos, o que podemos decir que mejor encaja en las necesidades que tenían los Lakers, como es la adición de Dennis Schroeder, el base que venía de Oklahoma City, y que en teoría, por lo que nos han estado diciendo Juan, las pistillas que nos van dejando en pretemporada, parece que va a ser titular. Él al menos es lo que ha dicho, y también le queda un año de contrato. Veremos cómo influye eso. Hoy lo que vamos a hablar nosotros es qué creemos que es mejor para Los Ángeles Lakers. Si un Dennis Schroeder que salga de titular por primera vez en 2-3 temporadas, o que el alemán siga en ese rol donde le hemos visto el mejor baloncesto de su carrera. Sí, totalmente, porque recordemos que viene de ser uno de los grandes candidatos al sexto hombre en la temporada pasada. Realmente creo que tuvo la mejor temporada de su carrera jugando en el Thunder, en esa función de sexto hombre, en un equipo que tenía otros bases destacados, Chris Paul, el mismo Shea, realmente un equipo con muchos bases, y aún así Schroeder pudo destacarse en esa función. Pero incluso por lo que dice él, parece que aparentemente estaba cansado un poco de esa, como que ya había cumplido con esa faceta de sexto hombre, y quería un paso adelante, al menos en cuanto a protagonismo, en cuanto a el rol que le tocaba ocupar, y aparentemente parte de la llegada a los Lakers vino, no sé si decir con una promesa, pero con una idea de que iba a llegar como el base titular, y aparentemente, por todos los indicios que tenemos en esta pretemporada, eso es lo que va a suceder, ¿no? Daría la sensación de que Schroeder es justamente uno de los que tiene asegurado su lugar en ese quinteto del equipo campeón. Es curioso, lo decía, por ejemplo, Lean ayer en el podcast, ¿no? Cómo llega un jugador que viene 2 años de ser suplente, de su mejor juego de toda su carrera, además un tipo que era bastante anárquico, que rompía mucho el juego, que iba muy a su bola, que ha madurado bastante estos 2 años, llega al equipo campeón y está diciendo, no, yo vengo aquí a ser titular en un equipo con LeBron y con Anthony Davis. No deja de ser curioso, pero es lo que dices, ¿no? Tanto Wojnarowski dijo que parecía que venía con esa promesa debajo del brazo, también los Lakers tienen la intención de renovarle y de que esté en los Lakers varios años. Entonces entiendo que ponerle de titular otra vez, que si es algo que él quería, adulza la situación. Pero hablando estrictamente de baloncesto, para esta temporada vamos a ver un poquito, vamos a intercambiar, vamos a coger cada uno un papel de qué sería a lo mejor. ¿Es Schroeder de titular o es Schroeder de sexto hombre? Si te tuvieses que posicionar, teniendo en cuenta que es un equipo nuevo, que tenemos que ver muchas cosas, ¿qué versión defenderías más o dónde te pondrías tú? Mira, yo voy a empezar a defender un poco el tema de la titularidad. Voy a apoyar al alemán en su idea de ser titular. Me parece que si hay un equipo donde puede rendir y donde sus debilidades van a estar bastante escondidas, es en este equipo de los Lakers. Pongo un asterisco porque creo que va a depender mucho de su eficacia triplera. Schroeder viene de tirar un 38% en la temporada pasada, cuando en las temporadas anteriores estuvo en el 32, 31%, realmente no era un buen tirador. Viene de tener ese salto de calidad importante. Si lo puede mantener, sabemos que los Lakers y cualquier equipo de LeBron es un equipo que genera triples abiertos constantemente, y creo que Schroeder va a estar en eso, ¿no? Y va a tener esos tiros y va a tener esas oportunidades. Estará en él tener porcentajes similares a los que tuvo en Oklahoma, o recuperar, o mejor dicho, perder esos porcentajes altos que tuvo en la temporada pasada y volver a ser un tirador no demasiado confiable. Creo que eso va a darle muchísimo en cuanto al encaje de él jugando en ese quinteto titular. Después me parece que encaja bien como una segunda opción de generación de juego. Vimos a los Lakers, más allá de que Rondo no salía como titular en el equipo pasado, en el equipo del torneo pasado, vimos la importancia que tenía tener a ese segundo generador de juego en los playoffs sobre todo, ¿no? Y creo que Schroeder, más allá de ser un jugador completamente diferente a Rondo, porque es más alguien que crea juego para sí mismo, más un jugador de aro, mientras que Rondo era más un jugador de compañeros y de asistencia. Me parece que es importante, sobre todo de cara a playoffs, es importante no tener a LeBron como el único generador de juego en esas formaciones habituales. Estaba mirando mientras lo decías, comprobando los datos de catch and shoot, porque la pasada temporada estuvo por encima del 40% en catch and shoot, es decir, números extraordinarios, pero claro, es lo que decías, es la temporada en la que mejor ha tirado. La anterior estuvo mucho peor, 33,8%, pero en catch and shoot un 35%, es decir, claro. Buenos registros. Yo sí que de primeras
me gustaría que siguiese en esa función de sexto hombre, porque al final es donde le hemos visto rendir mejor, donde le hemos visto funcionar como mejor jugador, primero al lado de Russell Westbrook y luego al lado de Chris Paul, saliendo desde el banquillo, compartiendo muchos minutos con ellos, pero, digamos, teniendo esa figura al lado, ¿no? Con la que también compartía la pelota, saliendo él con la segunda unidad y luego ya quedándose con el testigo de la segunda unidad y también jugando pues contra formaciones más débiles, jugando contra peores defensores, y ahí pues Schroeder pues va a poder generar muchas más ventajas, pero sobre todo porque este año que los Lakers incluyen a Marc Gasol en su quinteto titular, no va a ser un generador extraordinario al lado de LeBron James, pero no va a ser igual jugar con LeBron James, Anthony Davis y Jamal McGee que con LeBron James, Anthony Davis y con Marc Gasol a nivel de espacio, de circulación, cómo va a poder ayudar al equipo en ataque. Y creo que con Wesley Matthews y KCP de titulares tendrían una pareja de tiradores, por lo menos desde el triple, más fiable que lo que podrían ser Avery Bradley y KCP, o incluso Danny Green y KCP. Por lo tanto, tener a esas dos figuras de 3&D, KCP, que bueno, es más D que 3, podemos decir, pero Wesley, que sí que es más consistente como tirador, me gustaría ese papel, porque al final LeBron el año pasado fue el primero de toda su carrera donde no le vemos con otro generador grande al lado, que es cierto que había dudas y era una de las principales dudas del equipo, pero oye, le sentó muy bien tener la bola todo el rato, que el equipo girase a su alrededor, que hubiese muchos bloqueos, muchos movimientos. Ahí ya entra la pizarra de Frank Vogel, y bueno, yo creo que ahí LeBron es el mejor papel que puede hacer. Leímos como máximo asistente de la competición, y luego ya Schroeder, por ejemplo, que entre por Wesley Matthews que descanse un poquito, LeBron y Schroeder juegan juntos y ya descansar un poquito LeBron y que el alemán tome el mando. Yo creo que si hay un lujo que se pueden dar estos Lakers es que cualquiera de las dos funciones me parece que Schroeder puede rendir bien, ¿no? De hecho, ellos tienen bastantes revulsivos en esa segunda unidad. Podrían obviar a Schroeder de ahí, ¿no? Hay otros equipos, por ejemplo, el Thunder necesitaba, o Utah con Jordan Clarkson necesitaban tener ese jugador suplente que entrara y promediara, no sé, 15, 20 puntos por partido. Los Lakers tienen a Kuzma, tienen a Harrell, tienen a Caruso, que si bien obviamente no es un anotador, es un jugador que también funciona como revulsivo desde el banco. Entonces no sé si necesitan tanto a ese jugador, a ese estilo de jugador en la segunda unidad. No sé si hasta algún punto no podrían ser pisarse un poco jugadores de ese estilo, ¿no? Si habría pelotas para todos, si habría bolas para todos con Kuzma, Schroeder, Harrell en esa segunda unidad. Claro, es que un punto, y lo estábamos comentando antes de empezar a grabar, es que al final tampoco puedes enfrentar las dos posiciones del todo porque no sabemos cómo va a funcionar. Es un equipo nuevo, más allá de LeBron y Davis, y mantener a algunas piezas como Caruso, Kuzma, Markieff Morris. Es un equipo nuevo, el de Los Ángeles Lakers. Van a tener que cambiar su estilo de juego porque han salido jugadores importantes en las que se sustentaba su idea de juego. Por lo tanto, tenemos que ver cómo lo cuadran. También entiendo que no va a ser igual y que si está Schroeder en pista, pues ya va a ser con una serie de acompañantes, y están Schroeder y LeBron con otros. Entonces, ese fue también uno de los grandes puntos de ventaja de los Lakers del año pasado, ¿no? Tener tantas variantes y tener un banquillo que quizá no rebosaba en cuanto a calidad, pero que sí les daba diferentes formas de jugar con LeBron y Davis. Yo creo que aquí la pregunta principal, saliendo de inicio, es esa. Si poner a LeBron con otro gran generador al lado, como sería Schroeder, y que se apoyen entre los dos, volver a lo que ha tenido a lo mejor con Kyrie Irving, a lo que ha tenido con Dwayne Wade, o dejar a LeBron solo y que se alternen, ¿no? A corto plazo, ¿qué es lo mejor para los Lakers? A ver, también hay que tener en cuenta algo. LeBron no sé cuánto va a forzar en esta... Pensemos en la fase regular, ¿no? Los playoffs, que son otra historia completamente distinta. LeBron no sé cuánto va a forzar en esta fase regular. Lo vimos incluso con las declaraciones, haciendo algunas bromas de cómo reaccionó al poco tiempo de descanso, remarcando mucho que es la pretemporada más corta en la historia de cualquier deporte en Estados Unidos. O sea, claramente no está particularmente conforme con el poco tiempo de descanso que tuvieron desde el título. Y incluso abrió un poco la puerta a ese load management, ¿no? al que tan enfrentado estuvo en otros momentos. Entonces me parece que tener a ese jugador al lado, más allá de después si termina siendo suplente o titular, fue un gran acierto de los Lakers. Fue un gran acierto porque Schroeder, en partidos en los que LeBron quiera descansar un poco, literalmente descansar porque no esté en la cancha, o incluso jugar a unos minutos menos, viene de tener la menor cantidad de minutos de su carrera. Es algo que quizás pasó un poco desapercibido, pero tuvo el valor más bajo con 34 minutos. Y bueno, me parece que este año incluso puede descansar bastante más que en la temporada pasada, ¿no? Es un plantel
creo que muy superadora de la 2019-2020, lo cual debería asustar bastante al resto de la liga porque ya salieron campeones con ese plantel. Tiene que asustarles bastante lo que ha conseguido Pelinka en esta offseason, iba a decir otra vez ya verano, y al final es eso, ¿no? Tanto Schroeder de titular como Schroeder de sexto hombre, es como elegir entre mamá y papá, ¿no? Es, bueno, pues genial, pues las dos opciones parece que pueden funcionar. Tenemos que verlas, tenemos que ver todavía cómo funcionan, y claro, al final si Schroeder está en el banquillo, suponemos que también va a estar Montrezl Harrell, entonces vas a tener a los dos sextos hombres en el banquillo. Tenemos que ver cómo los combinan, ¿no? Hay que ver varios puntos ahí de los Lakers, pero para meternos en el último punto del vídeo, vamos a ver un poquito cómo quedaría la rotación con Schroeder de titular o de suplente y un poco los roles que podrían ser cada uno. Yo entiendo, Juan, que si Schroeder es titular tendremos al alemán junto a KCP, LeBron James, Anthony Davis y Marc Gasol. No está nada mal como quinteto titular para la temporada. No, me parece que es un enorme quinteto titular, no sé, creo que es el mejor de la liga, ya desde el hecho de tener a LeBron y a Anthony Davis ya te ponen en una posición completamente de privilegio, pero además rodeado por un KCP que encaja muy bien en lo que necesitan los Lakers, lo demostró en la temporada pasada, transformando burlas y memes y demás críticas a un jugador que realmente fue muy valioso. Marc creo que encaja perfecto también en lo que necesitan estos Lakers, le va a dar ese ancla defensiva que necesitan junto a Davis. Obviamente van a ser un equipo muy, muy difícil de anotar en la pintura estos Lakers. Y bueno, lo que estábamos hablando de Schroeder, ¿no? Y después en el banco, lo que decíamos, tienen muchos jugadores que cumplen diferentes roles, ¿no? Tienen a Harrell, tienen a Markieff Morris como ese tirador abierto que todo equipo necesita, Kuzma, Wesley Matthews, el propio Caruso. Creo que no solo tienen el mejor quinteto titular o uno de los mejores, sino lo que tienen sin duda es la mejor rotación de 10 hombres de la liga, ¿no? Sí, los Lakers tienen una profundidad tremenda. Luego veremos porque algún nombre acabarán añadiendo durante la temporada y seguro que una pincelada más le meten a esa rotación. También eso es adelantar acontecimientos, pero te quedaría eso, en el banquillo principalmente, un quinteto que sería Caruso, Matthews, Kuzma, Markieff y Harrell. No está nada mal. Sobre todo yo entiendo que si toman esta vía, que todo apunta a que va a ser la que tomen, también están confiando mucho en darle espacio a Kyle Kuzma y que tenga más relevancia desde el banquillo y que sean un poco él y Harrell las referencias anotadoras o los líderes de la segunda unidad angelina. Hay que ver qué pasa con Kuzma, ¿no? Yo no descartaría algún movimiento durante la temporada. Creo que fue el único jugador que decepcionó en la 2019-2020 de los Lakers, que obviamente no terminó pesando demasiado esa decepción, salieron campeones, pero creo que no tuvo el desarrollo que se esperaba, sobre todo en un equipo que parecía necesitar de su ofensiva y realmente no dio ese tipo de soluciones. Con el contrato que se le empieza a terminar, con esa presión, no sé si no van a buscar algún traspaso por algún jugador más complementario. Creo que, bueno, lo estábamos diciendo, ¿no? Tienen ese revulsivo desde el banco. Hoy Kuzma no es tan necesario en este equipo de los Lakers, y quizás pueden buscar alguna otra pieza durante la temporada, pero bueno, eso ya quedará para más adelante. De hecho, es que Kuzma en las finales, que McGee y Howard ya estaban fuera de la rotación, no fue ni el tipo que más minutos tuvo desde el banquillo. Caruso le superó, Markieff Morris no en minutos, pero sí en importancia de jugar minutos finales y hacerlo muy bien. Por lo tanto, vamos a ver, porque Kuzma sí que podría salir, y lo que hemos hablado también en algún otro vídeo y en algún otro podcast, Pelinka no va a soltarle los millones así como así al amigo Kuzma, si no se los ha soltado, por ejemplo, antes a Rondo, después de hacer unas finales extraordinarias, eso seguro. Y bueno, pues por maquillar un poquito, porque también por dar la rotación, lo que sería con Schroeder desde el banquillo, que es la que yo estaba utilizando en el 2K, con la que yo me voy a quedar en la Play, que es LeBron James, como decía antes, con dos triandis al lado, Wesley Matthews y KCP, Anthony Davis, Marc Gasol, y desde el banquillo es un cambio de cromos, Wesley Matthews, Dennis Schroeder. Tendríamos a Schroeder, Caruso en su posición más natural de escolta, con luego ya Markieff Morris y Montrezl Harrell. Pero lo dicho, cualquiera de las dos formaciones es espectacular para Los Ángeles Lakers, y desde luego tenemos ya muchísimas ganas de ver lo que nos pueden ofrecer los angelinos. Y antes de irnos, eso sí, tenemos que pediros que le deis a la campanita, que os suscribáis, y ya sabéis, aquí nos vemos en el próximo vídeo.